maligna que se levanta en contra de nosotros. Y eso evidentemente solamente es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? No vamos a redundar para no demorarnos y ser repetitivos. Pero mire, Gedeón, póngame atención, es un claro ejemplo de que Dios puede hacer cosas grandes con hombres muy pequeños. ¿Sale? Entonces es importante entender otra vez que Dios puede hacer grandes cosas con hombres insignificantes o pequeños. Y veíamos que este varón llamado Gedeón estaba molesto, porque usted lo puede ver que cuando él estaba limpiando el trigo, se le presenta el ángel de Jehová y Gedeón contesta molesto. Si se acuerda que lo veíamos y dice, bueno, si Dios ha estado con nosotros y nos libró y nos trajo de allá para acá, ¿por qué hay una situación tan terrible hoy en la vida de nosotros? Y usted lo puede ver, ¿no? ¿Y qué había en el corazón de Gedeón? Lo veíamos el domingo. Gedeón estaba molesto con Dios. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no salen como las planeamos o como yo quiero que salgan, evidentemente viene la frustración, porque cuesta trabajo, y lo decimos, los tiempos de Dios ¿cómo son? Y el propósito de Dios ¿cómo es? Perfecto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable, perfecta, pero como no es mi voluntad y es la de Dios, ahí es donde mi voluntad va y choca con la de Dios. Y Gedeón estaba en una situación así. Y Gedeón pensaba y decía, es que Dios nos abandonó porque mi padre me ha platicado todo lo que Dios hizo, pero hoy Dios no se hace manifiesto, porque hoy tenemos que escondernos, tenemos que vivir en cuevas, en las montañas, porque ahora los enemigos. Y Gedeón sentía que Dios que Dios los había abandonado. Pero ¿sabe algo? La realidad era otra completamente diferente. ¿Por qué Dios se había retirado del pueblo? Porque el pueblo de Israel, porque el pueblo de Gedeón estaba en un pecado grave. ¿Y cuál era ese pecado? Era el pecado que llevaba en lo oculto, llevaba idolatría, llevaba un culto extraño a dioses paganos de la tierra en la que ellos vivían. Y cuando el ángel de Jehová se manifiesta a Gedeón, él le hace saber cuál es el asunto. Y Dios le dice, bueno, ok, estás enojado, estás frustrado, estás molesto, pero Dios le da a entender, ok, canaliza tus emociones. Y lo veíamos el domingo. ¿Cómo usted canaliza sus emociones? Y le voy a preguntar, ¿alguna vez usted se ha disgustado con Dios por alguna situación que Él no hizo, que usted quería que Dios hiciera? ¿Sí me explico? ¿Sí? Se ha dicho, Señor, es que pues no era nada malo. Al contrario, Señor, era para algo bueno, pero aún así no sucedió nada. ¿Sí le ha pasado o no? ¿Sí? Ay, gloria a Dios, aquí nadie se enoja. Le voy a ser honesto, yo como pastor a veces sí he dicho, porque no entiendo a veces sus propósitos en toda la plenitud de mi vida. Y yo le he dicho, Señor, pero no era para algo malo, era para mi familia, era para crecer, Señor. A mí sí me ha pasado. No es que diga, no, Señor, ya no, pero sí hay veces en los que mi carácter, mi temperamento de hombre quiere salir y digo, Señor, pues ¿qué pasó ahí? ¿No? A mí sí me ha pasado. Pero mire, Dios le hace entender y le dice, eso que traes, úsalo para canalizar todo eso, para ser el hombre que va a traer libertad a través del pueblo. Y escuche, no importa si delante de los demás eres un hombre o una mujer muy pequeña o insignificante, o probablemente puedas ser una persona que no tiene valor delante de las demás personas. No te preocupes, porque a veces eso nos preocupa y nos ocupa el que dirán, el que si la gente me va a ver apto para cierta tarea, en el que si probablemente soy el más apto o no. Acuérdense que la Biblia dice que no es el que quiere ni del que corre, sino del que Dios, o sea que el propósito de Dios no te lo dio porque seas bueno en algo, porque tengas la capacidad. Dios te lo dio porque Él te va a dar la capacidad y Él te va a dar las habilidades a través del Espíritu Santo para que usted pueda cumplir ese propósito por el cual Dios lo ha traído a esta tierra. ¿Sale? Entonces, ¿sí o no? Porque Gedeón es un hombre muy simple, un hombre que no tiene capacidad, pero vamos a ver cómo Dios cambia y transforma las vidas cuando esos hombres pequeños e insignificantes deciden rendir su vida a Cristo. Amén. Bien, continuamos la historia. Jueces 6:25, ahí nos quedamos justamente. Y dice la palabra, póngase abusado porque vamos a ver mucha información. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y un segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová
tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. ¿Sí o no? ¿Cómo dice ahí? Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo. ¿A qué hora lo hizo? Ok. Ponga atención en esto. Dios lo envía a hacer la primera tarea, pero esta primera tarea es la más difícil que Gedeón va a tener que enfrentar, porque este es el problema principal que hay ahí. Que Dios está ahí, que Dios bendice su vida, pero ¿sabe qué pasa? Que el pueblo de Israel empieza a buscar a dioses paganos. Y ahorita vamos a ver, y no eran solamente unos dioses por ahí, son dioses que hasta el día de hoy existen todavía, solamente que han sido modificados con alguna vestimenta, algún ornamento o algo en sus manos, pero son exactamente los mismos, ¿sale? Así que ponga atención en lo que le voy a compartir. Y este era el problema principal en el pueblo. ¿Cuál era el problema principal? La idolatría. ¿Cuál era el problema principal? Exacto. Ahora, la idolatría, este era un acto, un ritual pagano que el pueblo practicaba. Y ahora ponga atención y escuche bien lo que le voy a decir, iglesia. Ponga atención. Si no sacamos de casa esa idolatría, pero no hablo solamente de la casa literal, si usted no saca de su casa literal, física, imágenes, todo lo que tenga que ver con algún ídolo, cuidado. Pero ahora no solamente hablo de la casa literal, principalmente hablo de su casa, es decir, aquí adentro del corazón. Y ahora le voy a explicar por qué hablo no solamente de su casa física, sino de su casa espiritual. ¿Por qué? Porque Dios no trae libertad, no puede traer libertad a una persona que no se arrepiente de aquel acto de idolatría. Ahorita le voy a desmenuzar qué es idolatría. ¿Por qué Dios no puede traer libertad a un lugar donde hay idolatría? Porque la idolatría no está relacionada con Dios. La adoración es otra cosa completamente diferente. ¿Me explico? Entonces la idolatría no tiene nada que ver con Dios, más bien la adoración. Eso es otra cosa completamente diferente en términos teológicos, ¿sale? Entonces, ¿por qué Dios no puede traer libertad a una persona que no se arrepiente de su pecado? Porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Convence de pecado. Y dice también la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Exacto, hermana Noé, hay libertad. Entonces, ¿por qué el pueblo no se puede arrepentir? Porque evidentemente el pueblo no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Y cuando el Espíritu de Dios no opera en la vida de la persona, esa persona no puede conocer arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿cómo Dios va a perdonar algo del cual usted y yo no nos arrepentimos? ¿Sí me explico? Ese es el detalle. Por eso es que Dios decide retirarse del pueblo, y cuando Dios se aleja de alguien, o cuando Dios se retira del pueblo, el pueblo solamente está destinado a fracasar y a ser esclavo de sus propios pecados. Por eso se lo digo, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios no hay idolatría. Donde está el Espíritu de Dios, ¿sabe qué hay? Una adoración genuina. Porque dice la palabra que tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu. ¿Y cómo es? También que sean genuinos, que sean verdaderos, que no solamente digan gloria a Dios de manera externa, pero que su corazón esté contaminado de las cosas del mundo. ¿Me explico? Por eso usted como iglesia tiene que ser diligente, usted como servidor tiene que ser extremadamente cuidadoso y diligente en su manera, en cómo usted se mueve allá afuera cuando no está aquí adentro de la iglesia. Por eso dice la Biblia, Dios no solamente quiere oidores, aquellos que vienen y escuchan la palabra, y se lo he compartido otras veces. ¿Es peligroso no venir a la iglesia y escuchar palabra de Dios? Sí lo es. Pero es igual de peligroso venir a la iglesia y no vivir la palabra de Dios allá afuera. Es igual de peligroso. Porque la Biblia dice, tienen oídos, pero oyen pesadamente. Tienen ojos, pero no pueden ver la gloria de Dios, porque su entendimiento ha sido velado por las cosas que hay allá afuera. ¿Sí o no? Entonces, ahora, idolatría. La idolatría no necesariamente tiene que ver con algún ídolo, porque de ahí se deriva. La idolatría también es todo aquello, o aquella persona, o toda aquella cosa que ocupa el lugar de Dios, escúchalo bien, en tu vida. Y yo le pregunto a usted, hoy, ¿hay alguien
¿O hay algo, o hay cosas que ocupan el lugar de Dios en su vida? ¿En qué sentido? Que te apresura, que te preocupa, que dijiste, es que hoy no puedo ir a la iglesia. Y de verdad, mis hermanos, no sé si a Dios le cause lo que a mí, pero en mí como pastor algo pasa cuando yo no lo veo. ¿Se lo puedo compartir o no? Y yo entiendo, y ojalá me entienda lo que le voy a decir y no me lo tome a mal, pero le soy honesto, me molesta. Y durante las últimas 3 semanas Dios me está dando una palabra acerca algo así, que ya lo veremos así. Y mire, y la idolatría se puede llamar hijos, esposa, esposo, casa, trabajo, familia, novia, dinero, ambiciones, sueños, prioridades equivocadas. Porque véalo, dentro de la Biblia Dios dice que Él no quiere el último lugar, no quiere el lugar del medio. ¿Cuál es el lugar que Dios quiere en tu vida, en tu corazón? Dios quiere el primero. ¿Por qué? Porque si pones a Dios primero, Dios se encarga de ordenar todo lo que hay debajo de Él. ¿Me explico? Y el orden correcto, aunque a usted no le guste, Dios es primero por sobre todos y todas las cosas, incluso sobre mis emociones y deseos. ¿Me explico? Ese es el orden correcto. Y hay 1000 excusas para no hacerlo, para no venir. Yo también podría decirlo. Incluso siendo el pastor y por decir, ¿sabes qué? Al hermano que dije la alabanza, hermano, le toca predicar el domingo y no voy a ir. Yo me quedo echado en mi casa. Pero ¿sabe algo? Mi compromiso no es con ustedes, principalmente mi compromiso es con Dios. Pero como los amo en el Señor a ustedes, como la iglesia que Dios ha puesto aquí, tengo trabajo que hacer y no puedo desentenderme. ¿Hay quien sí lo hace? No. Pero cada uno creo que necesitamos aprender a tener temor de Dios y hacer las cosas como para Dios, dice la Escritura. ¿Me explico? Ahora miren, entonces, ¿qué puede ocupar el lugar de Dios? Hoy en día, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en su vida? La falta de fe puede ser también. Y le dejé algo de tarea, no sé si se acuerde, era escudriñar su vida y analizar si probablemente Madián, porque el enemigo número 1 ahí es Madián. ¿Qué es lo que hace Madián? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que hace Madián? Se roba la cosecha, se roba lo que has sembrado, se roba tu paz, trata de robarse a tus hijos, trata de meterse en los problemas maritales, trata de meterse a través de los problemas de tu casa, de la escuela. Madián hasta el día de hoy sigue siendo un espíritu que trata de robarse lo que Dios tiene preparado para ti y en el área que tú quieras. Y yo se lo dije, escudriñe su casa, escudriñe su vida, escudriñe a su familia, a sus hijos y vea si Madián está por ahí involucrado de una manera muy discreta, porque Madián también tiene inteligencia y sabe cómo infiltrarse para que el pueblo no pueda avanzar y el pueblo esté sometido en temor. Y ahora yo le pregunto, ¿escudriñó esta semana su vida? ¿Analizó su casa? ¿Revisamos que en casa no esté infiltrado Madián? ¿Sí o no? Y si usted lo hizo, ya usted sabe por qué le cuesta trabajo orar. ¿Sí o no? ¿A quién le cuesta trabajo orar? A ver, levante su mano, que diga, la verdad, pastor, a mí me cuesta mucho trabajo orar. Por ahí anda Madián estorbándote entonces. Porque Madián impide que vayas a orar, Madián impide que vayas a la presencia de Dios y le digas, Señor, está pasando esto y esto y esto. Y cada uno ora de manera diferente. ¿Cómo oran ustedes? ¿Sabe por qué le cuesta trabajo orar? Porque usted trata de orar como otros oran. ¿Cómo oran? Y no está mal. O sea, claro, hay muchas maneras de orar y hay quien ora y dice, Señor, oh grandísimo Señor, Dios todopoderoso, grande, fuerte, intemible. Pero sabes, y no está mal. ¿Cómo es que tú oras? ¿Le dices a Dios tus frustraciones? ¿Le dices al Señor que te sientes cansado, cansada? Y le dices, Señor, la verdad es que ya no aguanto. ¿Cómo es que oras? Y tenemos la oración modelo, pero la oración modelo nos enseña que antes de pedir cualquier cosa tienes que honrar y bendecir el nombre del Padre Celestial y confesar que Él es el Todopoderoso y que en Él confías. Esa es la oración modelo.
Pero también sabe algo, usted puede orar conforme a lo que hay en su corazón, decirle: Señor, me siento así, así, así. Señor, y yo quiero hacer esto así, así, Padre, pero lo decía el hermano, que no se haga mi voluntad o mi deseo, sino que se haga como tú quieres que se hagan las cosas. Porque si yo orara y ahorita dijera: Señor, yo quiero así, y así, y así, y así, pero se lo he dicho, Dios no es el genio de la lámpara, Él es el Dios soberano y Él hace como Él quiere y nadie puede ir en contra de su voluntad. Y hay que aprender a orar y a pedir bajo la voluntad de Dios, no bajo lo que yo creo que quiero, necesito, sino más bien decirle: Señor, ¿qué es lo que realmente necesito para cumplir tu propósito? Y mire, lo que Dios pide a Gedeón es de manera inmediata derribar altares, y que con la misma madera que iba a cortar, eso es, porque ya estaban hechos de madera, lo dice la palabra, que esa misma madera la usara para ofrecer sacrificio a Dios, y así lo hace por la noche para no ser descubierto. Pero ¿qué sucede? Que el pueblo chico, ¿cómo dicen? Lo descubrieron de manera inmediata. Aunque lo hizo de noche, lo descubrieron enseguida, pero mire, terminan enterándose y ahora van contra Gedeón. Pero ahora no solamente Gedeón tiene un problema, ahora ya derribó los altares, sino que ahora tiene otro problema de que su familia y la gente que está ahí en la idolatría ahora quiere matar a Gedeón y van a buscarlo porque supieron que fue Gedeón. ¿Sale? Y estos eran los ídolos principales, Baal y Acera. ¿Sale? Ahora mire, en la adoración a Baal, escúchelo bien, era una adoración satánica, aberrante, pero ahora mire, le voy a compartir, no era. Hasta el día de hoy, eso sigue existiendo, la adoración a Baal. Y de hecho por ahí hay una marca, prendas y cosas muy caras que se deriva justamente de esto. Y usted lo puede buscar. ¿Cómo era la adoración a Baal? Baal, a este ídolo, el Señor lo reprenda, le entregaban a los niños vivos, y eran quemados vivos. Y eso hasta el día de hoy sigue existiendo, aunque usted no lo crea. Porque se lo digo, Madián sigue infiltrado en el mundo. Y desafortunadamente la iglesia se duerme y deja que Madián se robe la bendición, que Madián se robe las cosechas que son de la iglesia, precisamente en todos los aspectos. Y no hablo, otra vez, no hablo necesariamente de finanzas. O sea, fíjense qué cabeza cabe que yo entregara a mis hijos a un ídolo así. Pero el pueblo hacía eso. Y este Baal era el cual el pueblo estaba adorando. Ahora, los quemaban vivos. El segundo era Acera. Y fíjese, Acera era diosa de la fertilidad, pero no solamente de la fertilidad, también era diosa, escúchelo bien, del deseo sexual. Todo lo que tiene que ver con la carne tenía que ver con Acera. Y la pregunta es, la respuesta es, ¿ahora entiende por qué Dios se decidió retirarse del pueblo? Y Dios se los dijo desde antes de que entraran a la tierra prometida: no vayas a seguir a sus ídolos, no vayas a entregar a tus hijos a la muerte por estos ídolos, y cuídate de todas las... Y Pablo se lo dice a Timoteo: cuídate de las cosas carnales, huye. Pero ¿qué es lo que usted ve aquí? Que el pueblo estaba entregado a la idolatría y también estaba entregado a las pasiones y a los deseos sexuales, lo que hoy echa a perder a la mayoría de familias cristianas, los deseos sexuales. ¿Sí o no? Por eso se lo decía, cuidado con Madián, cuidado con hacer alianza con Madián. Todo lo que tiene que ver con la carne y sus vagos deseos, aquí está, usted lo ve. Por esto Dios permitió que fueran dominados por los pueblos enemigos, y no porque Dios fuera malo, pero cuando hay pecado, Dios no puede defender al pueblo cuando el pueblo está caminando en pecado. Y se lo decía, no esperes que Dios respalde tu vida si usted y yo estamos caminando en pecado. Dios no puede respaldarnos. ¿Quieres que Dios ordene tus pasos? Ok, pero también como hombres o mujeres nos bajamos el pantalón y aguantamos cuando Dios tiene que corregirnos. Y ¿sabes algo? Es lo mejor que te puede pasar. Dios te ama. Si tú ves a tu hijo que se droga, se alcoholiza, la pregunta es, ¿lo vas a dejar así? Dos cosas: o lo consientes y lo recibes cada vez que llega así, o realmente lo corriges por amor a él. Y usted dirá, no, es que yo lo amo, ¿y cómo lo voy a corregir? Bueno, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo
corrige. Y Dios es un Padre que te ama como no tienes idea. Por eso es que siempre nos corrige, porque lo necesitamos. ¿Sí o no? Entonces, iglesia, cuidado con los deseos de la carne, porque te pueden dominar. Cuidado con los deseos de la carne. Pero mire, Gedeón estaba determinado a hacer la voluntad de Dios, sí o sí. Pero ahora mire, póngame atención. ¿A quién le gusta trabajar solo? A ver, levante su mano. ¿Quién prefiere? La verdad, yo sí prefiero trabajar solo. Yo en algunas cosas prefiero trabajar solo. ¿No? ¿Por qué? Porque te evitas corajes, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí sabes de lo que les hablo o no? Porque yo hay cosas que hago a mi manera y viene otra persona y las hace diferente, o voy a ayudar a otro y a ese otro no le gusta, como lo hago yo, porque también es válido, no solamente incomodo, sino que también, me incomoda, sino que también yo llego a incomodar en algunas ocasiones, ¿sí o no? Porque no solamente nos ofenden, también ofendemos, ¿sí o no? Porque ahí ya cambia, es que como los niños, es que me dijo, pues también le dijiste. Y sabe algo, eso pasa todo el tiempo, ¿sale? Entonces es importante entender esto, pero dentro del enfoque bíblico, dentro del plan bíblico, no es correcto que usted y yo trabajemos solos, ¿saben eso? ¿Cómo los envió el Señor Jesús? De 2 en 2, porque si uno cae el otro le levanta. Entonces, y Dios lo dijo desde el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, si es a veces más cómodo trabajar solo, pero si algún día te cansas o te caes, ahí te vas a quedar. Así que empecemos a cambiar ese enfoque y aprendamos a trabajar, porque ese es el plan y eso está dentro del propósito de Dios. Ahora dice que Gedeón hizo esto, pero que llamó a 10 hombres. ¿Qué me enseña esto? Esto me enseña a que tengo yo que para poder cumplir el propósito de Dios, tengo que aprender a buscar aliados dentro de la iglesia para que juntos caminemos hacia el llamado de Dios para poder llevar libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Busca aliados dentro de tu comunidad, dentro de la iglesia, para poder cumplir el propósito. Por eso a veces nos sentimos desencajados de la iglesia, porque no conectamos, no hacemos clic con nadie, pero también si no nos abrimos un poco, ¿cómo vamos a hacer clic, dijeran en alguna película, con los demás? Aprende a ser un poco más empático, aprende a ser un poco más abierto en tus relaciones, evidentemente con sus reservas, y lo hemos enseñado, hombres con hombres y mujeres con mujeres, pero busca la manera de ser un poco más empático para que la gente pueda conocerte, para que puedas sentirte parte de y puedas llegar más fácil al propósito de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Miren, los madianitas, vamos a continuar. Él tiene este problema y ahora la gente viene sobre él. Pero ahora no solamente la gente viene sobre él, sino que ahora vamos a continuar. Y ahora la situación se pone más difícil porque ahora los madianitas y otros pueblos más, ahora ya vienen por lo que ellos acostumbraban a venir, a llevarse la cosecha y a dejar en pobreza extrema al pueblo. Fíjese bien. ¿Cuántos de ustedes han olvidado lo que Dios ha hecho en sus vidas? Yo creo que sí se nos olvida. Si hoy en día hay una persona que tiene un problema muy fuerte, le aseguro, y nos ha pasado, cuando hay problemas fuertes en nuestra vida se nos olvida lo que Dios ha hecho temporadas atrás, que nos ha librado, que nos ha sanado, que nos ha alimentado, que ha hecho muchas cosas. Pero a veces los problemas del presente impiden que podamos recordar lo que Dios ha hecho en épocas pasadas. Y eso es lo que trata de hacer el enemigo. Gedeón dice, Dios hizo, pero no creo que Dios pueda hacerlo otra vez. Ahora ya está en la circunstancia, ya está en medio de esta situación. Pero el pueblo recordaba lo que Dios había hecho, pero hasta ahí nada más. Y eso es lo que hace el diablo. Trata de robarte la fe, de que digas, sí, Dios te sanó, pero esta vez es más difícil y no creo que Dios pueda ayudarte a librar esta batalla, porque esta sí está difícil, la otra no estaba difícil, esta sí. ¿Sí le ha pasado? Esa relación que tuviste la libraste, pero esta está más difícil. Esta ofensa está más difícil que la anterior, entonces esta no creo que la libres. Esta situación está más complicada, y ¿qué tal si Dios esta vez no te ayuda? Porque si nos pasa por aquí, ¿sí o no?
Y si vuelves a servir y te vuelve a pasar lo mismo. Y si no sirves y te pasa, porque siempre está esa batalla mental y emocional dentro de la vida de todos nosotros. Así que no cedas lugar a todo lo que el diablo quiere poner aquí en tu cabeza. No cedas, mantente firme. Amén. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios le hace saber que el día de la salvación llegó y que Dios, si lo hizo en épocas pasadas, ahora Dios va a hacerlo otra vez en la época de Gedeón. Y Gedeón iba a ser testigo. Jueces 6:33. Vamos a brincarnos todo eso. Dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, dice. Y pasando, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Acamparon en el valle de Jezreel. Ayúdeme a leer para que despierte. Entonces, ¿cómo dice? El Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? ¿Sobre quién? A ver, niños, pongan atención. ¿Sobre quién? Exacto, muy bien. Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahora mire, el cuerno, ¿cuál es el cuerno? Es el shofar. Y el shofar en la época pasada explícitamente se usaba para la guerra. Se usaba para invocar el nombre de Dios. Y pocas veces, o más bien casi no se tocaba durante el momento de la adoración. Era un instrumento para convocación o para invocación al nombre de Dios. ¿Sale? Entonces era un instrumento de guerra, es un instrumento profético de guerra. ¿Sale? Y mire, siempre que vas a pelear la buena batalla, no te olvides que el poder es impartido en tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Sale? No es tu fuerza, no es tu habilidad, no es tu entendimiento, no es lo que tú eres, sino que dice la palabra: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. O sea, ¿qué me da a entender esto? ¿O qué te está dando a entender la palabra? Que no son tus habilidades, no es tu fuerza, no es tu trabajo, no es tu dinero, sino que es la bendición de Dios reposando sobre tu vida para ayudarte a cumplir su propósito en ti. ¿Me explico? Porque podrás tener mucho dinero, pero si no tienes el propósito de Dios, estás igual. Y no podrás tener un solo peso, pero si entiendes el propósito de Dios, Dios te va a dar lo necesario y lo suficiente para poder cumplir este propósito. O sea que esta vida cristiana está llena de actos de fe, y así se vive la vida de un cristiano. Dice que no vivimos una vida por vista, sino porque bienaventurados son los que sin ver hemos creído en Cristo. Pues es un acto de fe lo que tienes que vivir todos los días. Y llevar una vida de fe no es una tarea fácil, porque tienes que creer que ya tienes algo que no puedes ver literalmente. Eso es un acto de fe. 35 dice: y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser y a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Mire, siempre que tengas problemas en tu casa, antes de enojarte, ofuscarte y buscar culpables, busca cuál es el problema y crea una estrategia. Pídele a Dios cuál es la estrategia que vas a hacer para ganar a tus hijos si no quieren venir a la iglesia. ¿Sale? No digas: no, ya se los dejé a Dios. Y no sé si entiendes bien, pero a veces decimos: no, es que solamente Dios puede juzgarme. Pero ¿sí entendemos lo que decimos? Dios es amor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se ha leído esa parte? Dios es amor, pero también es un fuego que va a consumir. Y si decimos: es que Dios solamente puede juzgarme, ok, sopesa las palabras que dices. Es que yo ya puse a mis hijos en manos de Dios. Bueno, Dios va a traerlos de una u otra manera y probablemente no te vaya a gustar. No dejes de hacer el trabajo que te toca a ti como padre y como madre. Ahora, no es que Dios sea malo, no, de ninguna manera. Pero se lo decía: si yo veo que mi hijo anda en malos pasos, yo le voy a estorbar y lo voy a corregir y voy a tratar de enseñarlo. Y si lo tengo que encerrar, lo voy a encerrar ahí en la casa. Y ese sería mi modo, ¿no? Y tengo que hablar con él y lo tengo que preparar, y es mi trabajo todos los días, y decirle: mira, si haces esto pasa esto, si haces el otro pasa aquello. Y está ahorita en la edad de la punzada, que todo le da curiosidad. Ahí está allá atrás, mira, no lo volteé a ver que se chulea. Y está en la edad de que todo le da curiosidad, pero es mi deber: mira, hijo, así, y cuidado con esto y esto y esto y esto. Si haces esto pasa esto, y si no pasa el otro. Es mi deber.
Y no puedo decir, no, es que es mi hijo y aunque es hijo de pastores, tiene que conocer, venga a conocer. Yo tengo que estorbarle y evitar que él tenga tropezos. Y ya se lo dije, si él lo hace, él sabrá. Pero aún así, yo tengo que estar ahí cuidando de él. ¿Me explico? ¿Cuánto más Dios lo hace con nosotros? ¿Sí me entiende? ¿Sí o no? Como que no lo digo tan convencido. Mire, sea lo que sea que estemos estancados, clamemos a Dios por una estrategia. Se lo decía, ¿cuántos de ustedes sienten que trabajan mucho y cosechan poco? Y muchos levantamos la mano ese día, porque esta es una situación así. Trabajaban, cosechaban, pero tenían que cosechar rápido porque el pueblo venía y se llevaba y había una pobreza extrema. Ahora el pueblo vuelve a venir. Y el pueblo de Israel dice, bueno, otra vez se van a llevar lo que sembramos y otra vez hay que batallar con la comida porque el pueblo está acá abajo y van a llevarse todo. Dice que eran como langostas y que lamían la tierra, que no dejaban nada, que eran millones de hombres. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué tenemos que clamar a Dios por una estrategia? Y mayormente si tienes a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que si dos en la tierra se ponen de acuerdo, ¿dónde será hecho también? Allá arriba. ¿Por qué a veces no podemos salir de los problemas en casa? Porque no logramos ponernos de acuerdo ni entre nosotros mismos. ¿Me explico? Omar quiere para la derecha y Laura quiere para la izquierda, pero Jimena no quiere caminar y Dana dice, yo quiero avanzar. Uno para allá, otro para acá, otro para atrás y la otra quiere ir para adelante. Tienen que ponerse de acuerdo. Si nos vamos a quedar al centro, al centro. Si vamos a caminar a un lado o al otro, pero pongámonos de acuerdo. Si tú te pones de acuerdo, créeme lo que van a haber cosas que se van a solucionar en tu vida. Pero si no quieres ponerte de acuerdo porque no es como tú quieres, entonces vas a continuar estancado. Vas a continuar ahí detenido por necedad, no por otra cosa. Y dice que tocó el shofar y el pueblo fue convocado a la guerra. Y esta no solamente es una guerra, es la guerra crucial entre que o nos morimos de hambre o creemos que Dios puede librarnos y hacer un milagro para quitarnos a esta idolatría y ese pecado que traemos encima. Dice que Gedeón se sintió abrumado y algo insuficiente. ¿Y qué es lo que hace Gedeón? Gedeón tenía una montaña rusa porque ya estaba listo y dijo, ahora sí, Señor, vamos. Pero cuando vio que el pueblo ya estaba ahí y que los suyos querían matarlo, dijo, Señor, me hace falta que me vuelvas a hablar y me confirmes si me estás enviando tú otra vez. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Creemos a Dios hoy, pero mañana lunes a las 12 del día dice, Señor, ayer creía porque estaba en la iglesia, pero hoy es lunes y otra vez no hay nada que hacer. Y a Gedeón le pasó lo mismo. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Gedeón se siente abrumado y por una tremenda tarea y le dice, Señor, necesito que me confirmes que realmente me vas a dar la victoria porque la situación está peligrosa, está difícil. Y dice, ¿cuál es la señal que pide? La señal del vellón y el rocío. Dice la palabra, para no tardarnos mucho, dice que primero le dijo, Señor, perdóname que te hable y te diga, pero voy a dejar un vellón afuera. Y te voy a pedir que realmente, si tú me has llamado, me ayudes haciendo el milagro de que el vellón, a la mañana que yo salga, el vellón esté húmedo y todo lo demás, el campo esté seco. Y dice que cuando llega la mañana va y corre y se da cuenta que el vellón está muy húmedo, está mojado y que todo el campo está seco. Y luego dice, Señor, pero todavía me falta creer más. Ahora te voy a pedir, y perdóname que te lo pida, pero que sea al revés, que todo el campo esté mojado, que toda la lluvia y el rocío caiga sobre la tierra, pero que el vellón aquí en el medio del campo esté seco. Y dice que así Dios lo hizo, y así Dios en su amor y compasión le responde a Gedeón confirmándole que él lo había mandado a hacer ese trabajo tan difícil. Y sabe algo, hasta aquí todo va bien. Hasta aquí todo va bien. Jueces 7. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas, dice que al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano se ha salvado. Y le dice la palabra que cuando él toca el shofar,
ellos sabían que cuando el shofar sonaba era guerra. Y todos los hombres mayores de 20 años estaban obligados a ir a la guerra, 20, 21, no recuerdo bien. Pero todos los ya mayores, para no errarle de 22 para arriba, estaban obligados a ir a la guerra. Todos, quisieras o no. Y dice que cuando él toca el shofar, ¿sabe cuántos acudieron a la guerra? ¿Cuántos calcula usted? A ver, dígame un número. Más de 10,000. Más de 10,000, sí, más de 10,000. Dice la palabra, y ahorita lo vamos a leer, que llegaron a la convocación de guerra 32,000 guerreros del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Son muchos, ¿sí o no? Pero Dios le dijo, mira Gedeón, son 32,000, pero son muchos. Son muchos. Ahora, nos quedamos en el 2. ¿En el 3? No, jueces 7, ¿no? Ahora mire, a ver, repita conmigo. Diga, mis planes no son los planes de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Y sabe algo, si a mí me dieran una iglesia de 32,000, yo me sentiría bien. Diría, su Señor, gloria a Dios. Y soy el pastor de 32,000 ovejas, gracias a Dios. Pero que Dios dijera, pero de esos 32,000 te voy a quitar 31,999. Nada más va a quedar tu esposa y hasta tus hijos se van a ir. Yo me sentiría triste. Y Gedeón, al ver a los 32, evidentemente tu corazón descansa cuando ves que hay un equipo muy grande respaldándote, ¿sí o no? Y a cualquiera nos pasaría que dijera, ¿sabe qué, hermano? No se preocupe, mire, aquí está toda la iglesia con usted, ¿no? Pero Dios iba a hacer un milagro sobrenatural, porque eso es lo que necesitaba ver el pueblo otra vez, creer en el poder de Dios. Con pocos hombres Dios iba a hacer más que todos esos 32,000 pudieron haber hecho. Amén. Y hasta aquí todo iba bien, hasta que Dios dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos. Y dice el 4, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tenga temor y se estremezca, madruga y vuélvase desde el monte de Galán. Y se devolvieron los del pueblo 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. ¿Cuántos hombres iban a la guerra por imposición? 32,000. ¿Y cuántos de esos 32,000 tenían miedo de ir a la guerra? 22,000. ¿A qué voy con esto? Estamos todos dentro de una iglesia, pero no a todos nos gusta cumplir el propósito de Dios. Estamos muchos dentro de la iglesia, pero no a todos nos gusta que Dios trabaje con nuestro carácter y temperamento. Estamos todos dentro de la iglesia, pero no a todos nos gusta servir a todos en la iglesia. Estamos todos dentro de la iglesia, pero no todos buscamos realmente al Señor. Estamos todos dentro de la iglesia, pero no todos realmente estamos honrando a Dios con nuestra vida todos los días. Y eso tristemente es real. Estamos todos dentro de la iglesia, pero no todos estamos caminando con Cristo. ¿Sí o no? O si me dice, pastor, ¿está equivocado? Lo acepto también. Y ojalá y esté yo equivocado. ¿Qué tan firmes son tus convicciones en Dios? Porque ahorita es una historia que lees, pero si a ti te hubiera tocado ser Gedeón, ¿qué hubieras hecho? Vean, le quitó más de la mitad. Dice que 22,000 tenían miedo y esos 22,000 a la mañana se regresaron y solamente quedaron 10,000. ¿Sale? No puede usted pelear la batalla de la fe teniendo miedo de que la gente sepa quién es usted en Jesús. Porque hay gente que probablemente se avergüenza de decir, no soy cristiano. Hay gente que le causa vergüenza decir, yo voy a una iglesia. Hay gente que le causa vergüenza decir, yo tengo a Cristo en mi vida. ¿Hay alguno aquí así? Se tiene que mostrar a Cristo en el buen sentido, con todo orgullo, en el buen sentido. Demostrar la bandera de Cristo sin temor alguno. Amén. Tenemos al Espíritu de Dios, no espíritu de temor. ¿Sale?
Y ese día dice la palabra que regresaron 22,000 por miedo. ¿Y cuántos quedaron entonces? Si a 32 le quitas 22, ¿cuántos quedan? 10,000. Y Jehová dijo, escúchenlo bien, y Jehová dijo a Gedeón, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? El 4. Aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no va, el tal no irá, dice la palabra. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua como con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo que se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los de Israel cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Entonces de 32 le quitó 22, y luego de 10,000, ¿cuánto le quitó? Le quitó 9,700 y le dejó ¿cuántos? Gedeón estaba como el de ellos, tenía 32,000 guerreritos, y luego de los que me quedaban, ya nada más me quedan 300, cantaba Gedeón, ¿no? Pero tenemos que entender que dice la palabra que no es con espada ni con ejércitos, sino ¿con quién? Con el Santo Espíritu de Dios. No puedes librar la batalla de esta vida si el Espíritu Santo no está guiándote. No puedes solucionar tus problemas. En serio, de verdad, iglesia, entendámoslo. No puedo arreglar mis problemas, no puedo aquietar mis emociones y todo lo que yo soy como Julio, si no voy y lo rindo a los pies de Cristo. ¿Me explico? Porque yo soy un hombre lleno de emociones, que me enojo, me frustro. Pero si no voy y doblo mis emociones y mis ganas de hacer al Espíritu de Dios, no voy a poder hacer absolutamente nada bueno con mi vida. Ahora, y si usted lo ve, entonces ¿para qué los convocó si al final los iba a hacer regresar? Porque no son tus planes, son los de Dios. Porque Dios me hace dar vueltas en el desierto si tan fácil es que pasarme para el otro lado y ya, y no pasa nada. Porque hay algo que tienes que aprender en ese desierto. Y Dios se lo dijo al pueblo, te voy a llevar al desierto, ¿para qué? Para que te mueras de hambre y calor. ¿Le dijo Dios eso, sí o no? No, Dios le dijo, te voy a llevar al desierto para que otra vez te enamores de mí, para que no veas a los demás y solamente veas el desierto o me veas a mí. Por eso Dios nos lleva al desierto, para enamorarnos otra vez. Y Dios se lo dijo al pueblo. Y si Dios se lo dijo al pueblo, el pueblo es usted también. Y Dios se lo dijo, te voy a llevar al desierto para que te enamores otra vez de mí. ¿Sale? Ahora, ¿por qué no con espada ni con ejército? Porque hoy en día usted ya no tiene que pelear. Y la única manera en que usted va a pelear es con sus rodillitas dobladas, así como lo hicieron estos hombres que se humillaron a beber el agua. Si usted quiere ganar batallas, tiene que aprender a vivir de rodillas delante de Dios. Así es como se ganan las batallas. Usted ya no tiene que alegar, ni pelear, ni así. Que si le viene el vecino y le dice que si viene aquí y allá, y que la mala noticia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir a pelear y decir, por tu culpa, te dije. No. Lo que tiene que hacer es meterse a su cuartito, doblar rodillas, y ahí de rodillas usted va a conocer la victoria en el nombre de Jesús. Pero si tiene problemas y se pone a llorar, y Señor, ¿qué voy a hacer? Y no dobla sus rodillas, ¿cómo va a ser? Si digo que se me sale lo carnal, ya ve. De verdad, si tenemos problemas hoy fuertes en casa, sí, Señor, ya no puedo. Enséñame a ser un buen padre. Señor, quítame lo enojón que soy. Señor, quítame lo pasivo que puedo ser. Señor, quítamelo, porque hay hombres cobardes. Señor, quítame lo cobarde que soy. Señor, quítame lo iracundo, que ayúdame, Espíritu Santo, a desempolvarme de todo esto que traigo encima. ¿Qué es lo que trae encima?
Amén. Porque hay áreas en las que nos gusta trabajar, pero hay áreas en las que Dios quiere trabajar, pero dice, no, Señor, esa área todavía no estoy listo. ¿Sí o no? Entonces trabajemos, dejemos que Dios trabaje. Y dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, o sea, fíjese, ¿cómo? Nuestro Padre Celestial nos ama muchísimo. Y aún Dios entiende a Gedeón y le dice, Gedeón, mira, si tienes miedo, ok, no te preocupes, ya te mostré señales, pero mira, tranquilo. Si aún tienes miedo, ve al campamento y pon atención, porque ahí alguien va a hablar algo y vas a confirmar lo que yo te mando a hacer. O sea, Dios es amor, Dios tiene compasión y cuidado de ti. Dios no se enoja y te dice, te dije, como decía esta señora que se murió, inútil que lo hiciera. No, Dios no es así, ¿no? O sea, inútil que no sirve. Dios no lo dice, mira Gedeón, si tienes aún así te falta fe, baja, escucha lo que están hablando. Dice, oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como dice, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. O sea que eran muchísimos. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Escucha bien, diciendo, he aquí soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Y luego, ¿qué dice que hizo? Y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¿Qué fue lo que hizo? Adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora, ¿qué es lo que haces cuando Dios habla a tu vida? Deberías de adorar, pero ¿sabe qué a veces hacemos? Nos enojamos. Y estás diciendo, Señor, oro por esto y por el otro y por aquello. Y tú quieres que Dios te diga, sí, véngate y hazlo, y saca tu espada y mándalos con San Pedro. Pero como Dios te dice, no, ve y perdónalos. Y Señor, pero si yo no le hice nada, ve y perdónalos. Señor, pero si escucha, Señor, o sea, yo no le hice nada. Y Dios le dice, sí, por eso ve y perdónalos. Lo mismo que hizo Jesús en la cruz del Calvario con usted y conmigo. La gente lo injuriaba, molido por nuestros pecados, dice la palabra. Pero ¿sabe qué hacía nuestro glorioso Señor? Pedía perdón por nosotros y decía, Padre, no se los tomes en cuenta porque no saben lo que hacen, ¿no? Y muchos estamos aprendiendo a ser como Jesús, a perdonar sin que hayamos dicho o hecho nada. Y eso verdaderamente es ser como Jesús. Eso es ser como Jesús. ¿En cuál nos quedamos? En el 15. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Ya tenía la confirmación, ya tenía la conclusión del trabajo que tenía que hacer, pero también Dios le había dado una estrategia. Escúchalo bien, escucha, iglesia. Antes de hacer cualquier cosa, llámese casa, familia, trabajo, negocio, se lo he recomendado siempre y se lo voy a volver a decir hoy. Vaya y ore delante de Dios y ponga esas situaciones en las manos de Dios y espera que Dios le dé la respuesta. ¿Sí o no? Si se va a cambiar de trabajo, ore a Dios. Si se va a cambiar de casa, ore a Dios. Si va a cambiar de esposa a esposo, ya no se puede. Ahí sí, lástima. Se equivocó y ese error o bendiciones para siempre. ¿No? Pero cualquier cosa que usted vaya a hacer, ore a Dios.
¿Sale? Aquellos que están buscando rehacer, oren a Dios. A los jóvenes que están pensando, oren a Dios. Aquellos que dices que ya no lo aguanto, ora a Dios por paciencia. Si ya no lo aguantas, ora a Dios por paciencia. No pidas que se lo lleve porque te va a llevar a ti primero. Amén. De verdad, cualquier cosa que vaya a hacer, dígale, Señor, así, 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 así. Y sabe algo, entiéndalo bien, no tenga miedo de ir a orar a Dios, porque Dios no es que te va a decir, no, ¿cómo crees? No, no, no. Vaya y muestre su corazón. De verdad, muestre su corazón. Dios conoce sus necesidades como hombre, como mujer, como hijo, como hija, Dios lo sabe, pero sea honesto. No mienta en su oración a Dios. Sea honesto, Señor, mira, pasa así, 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 mi deseo así, 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 pero sea honesto con Dios. ¿Me explico? ¿Sale? Entonces, de verdad, considere lo que Dios está hablando hoy a nuestra vida. ¿Sale? Cualquier cosa que vaya a hacer, primero doble sus rodillitas y si Dios le dice que sí, tiene toda la confirmación de parte de Dios y usted puede hacerlo. ¿Sale? Entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Y dice el 18, les dio las cosas y luego les dijo, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, es decir, que hicieron 3 grupos de 100, ¿sale? Al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban y gritaron por la espada de Jehová, ¿y quién? Y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y, como dice, y los 300 tocaban trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabar. Ok, hasta ahí le vamos a dejar. Y mire, póngame atención, así con 300 hombres Dios dio la victoria. Ahora, esto demuestra que no es la cantidad de números, que no es la habilidad del hombre, sino que es Papá Dios obrando en la vida del pueblo cuando el pueblo verdaderamente quiere ser libre. Pero si el pueblo no quiere ser libre, si tú no quieres sacar a Madián y quieres tener a Madián en tu casa, Dios no lo va a hacer por ti. ¿Me explico? Tiene usted que sacarlo de su casa. Ahora mire, para concluir, quiero hablarle de esos 3 instrumentos proféticos. Número 1, el cántaro. Porque hay 3 instrumentos proféticos que se usan aquí dentro de la palabra de Dios. De hecho, hasta ahí estaba el título, ya ni se lo dije. Primer instrumento profético, el cántaro. Ahora, ¿qué representa el cántaro? ¿Por qué usaron cántaros? ¿Para qué los cántaros? ¿Que no era más viable usar tantos miles de hombres que un cántaro? ¿Sí o no? Pero todo esto tiene un acto profético. El cántaro, ¿qué representa el cántaro? El cántaro representa, dice la palabra, que nosotros somos el barro y Él es el alfarero, y normalmente los cántaros se hacen de barro. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Él es el alfarero y nosotros ¿qué somos? La arcilla, somos formados. Él es el hacedor, nosotros somos el barro. Ok, por eso el cántaro. Ahora, ¿qué representa esto? Una vida quebrantada delante de la presencia de Dios. Y así es como tiene que estar su vida delante de Dios. Es decir, una vida rendida completamente a los pies de Cristo. Una vida completamente rendida a la voluntad de Dios. Eso es lo que representa el cántaro. Que mi vida como hombre, llámese pastor, llámese líder, congregante, maestro, jovencito, señorita, niño, niña, anciano, anciana, como sea, tu vida tiene que estar rendida a la voluntad de Cristo, es decir, una vida de adoración al Señor. Él es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿sí o no? Y esto solamente va a suceder a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios.
véalo, si no hay Espíritu de Dios en nuestra vida, no hay absolutamente nada. Podrás tener muy buena habilidad para hacer las cosas, pero si el Espíritu de Dios no está en tu vida, no hay nada. No hay nada, no es con tu fuerza ni con habilidad, entendámoslo bien. Segundo, la antorcha. La antorcha. ¿Qué representa la antorcha? La antorcha representa la unción del Espíritu Santo de Dios en mi vida. También representa una vida alumbrada por la presencia y la gloria de Dios en la vida de los creyentes. ¿Sí me explico? Y evidentemente en el Antiguo Testamento el fuego de Dios se usaba para consumir a los enemigos. Hoy no es un fuego que te va a consumir. Hoy es un fuego que va a purificar tu vida de todos esos pecados de los cuales todavía traemos ahí muchos ocultos o que todavía nos persiguen. ¿Sale? Esa es la antorcha. El fuego de Dios que consume a sus enemigos, pero que va a purificar evidentemente a sus hijos. Ahora el tercero, pero no menos importante, el shofar. ¿Qué representa el shofar? ¿Me puede prestar su shofar, hermano, por favor? El largo, por favor, hermano. Mire, esto era lo que se tocaba en las épocas antiguas para convocar al pueblo. Se llama para invocación, para el llamado a la guerra. Y eso es lo que se sonaba, el shofar. Ahora, esto, en un sentido espiritual, es usted de manera unitaria, de manera personal. Usted tiene en sus labios el poder invocar el nombre de Dios cuando usted va y se dobla sus rodillas y ora al Padre. Usted ahora es este instrumento, valga la expresión. ¿Sale? Ahora usted no tiene que esperar a que se reúnan 32,000 o que venga la guerra. Usted tiene acceso a la misma presencia de Dios. Y yo le pregunto, ¿aprovecha ese privilegio? ¿O solamente quiere ser usted un shofar que se suena de manera ocasional cuando hay guerra, es decir, cuando hay problemas? Porque esto se usaba para eso, para cuando había problemas. Y si usted es un shofar que busca a Dios cuando hay problemas, hay otro problema y eso lo tiene usted. Tiene que buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo, le vaya bien o le vaya mal. El shofar representa la adoración genuina, ¿ok? Pero representa también un verdadero adorador, y un verdadero adorador va a adorar en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque mi adoración a Cristo no está limitada, condicionada en base a las circunstancias que hoy me está tocando vivir. Porque si como hoy no tengo comida, no puedo adorar a Dios. Porque como hoy estoy enfermo y el doctor dijo que me voy a morir, no puedo adorar a Dios. Mire, tenga o no tenga, usted tiene que aprender a adorar a Cristo. Y no se trata de hipocresía, se trata de un acto de fe. Se trata de un acto de fe. Y a Dios le place, a Dios le fascina que nosotros como hijos creamos que puede hacer las cosas. Y solamente te dice un poquito de fe nada más. No te está pidiendo toda la fe, te dice un poquito de fe y yo voy a hacer la obra maravillosa en tu vida. Pero que usted no sea, que sí sea esto, pero todo el tiempo y no solamente cuando tenga problemas y venga y suene su shofar y decir, Señor, ayúdame porque estoy en pecado y necesito que me ayudes. No, que su vida de adoración no esté limitada en que su circunstancia sea buena o sea mala. Gracias, hermano. No será para que lo vieran. Es a través de la alabanza como nosotros podemos derrotar al adversario Madián y a los amalecitas. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios ¿dónde habita? En medio de la alabanza de su pueblo. Y dice la palabra que el Padre calla de amor cuando el pueblo alaba. Y dice, y sobre ti se gozará y regocíjate, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, dice la palabra. O sea que hay poder en la alabanza, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Pero si el pueblo no se calla, si el pueblo calla y no adora, ¿dónde Dios va a habitar? ¿Me explico?
Dios habita en la alabanza de su pueblo. Pero si el pueblo es un adorador externo y no interno, hay un problema. Porque Dios busca tales adoradores que le adoren en espíritu, adentro, pero que también afuera sea verdad. Que su verdad surja desde las entrañas y que verdaderamente no solamente externamente hablemos de Dios, sino que internamente tengamos impregnado el perfume de Cristo. De eso se trata todo esto. Amén. No es un acto religioso, no es un acto que diga, vengo y me persigno y me voy. No. Se trata de vivir la vida de Jesús todos los días. Que lo mismo que soy aquí adentro, sea yo allá afuera. Amén. ¿Sí o no? Entonces, el shofar en las épocas antiguas se usaba para profetizar o llamar a la guerra. Hoy tenemos la palabra profética más segura, el Evangelio de Jesús. Eso es lo que hoy tenemos que profetizar. La palabra de Dios. Que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo redime y salva al hombre, que en Cristo hay perdón de pecados, pero que también en Cristo hay que cambiar nuestra vida en su nombre, porque no podemos seguir viviendo exactamente. ¿Me explico? Nos tenemos que volver a los principios básicos. Amén. Entonces, probablemente a usted le toque ser en su familia como Gedeón. Levántese en el nombre del Señor. Que si ve cosas raras en su casa, levántese en el nombre del Señor y póngase a orar. 2, 3 de la mañana, 4, pastores que me tengo que ir a las 6. No se preocupe, Dios le va a dar descanso, pero levántese a orar. De verdad, levántese a orar, iglesia, porque si no, Madián sigue ahí metido y nosotros seguimos como si nada, y por eso la escasez sigue viniendo en el sentido espiritual, físico, emocional y financiero y en todas las áreas. Entonces, pongamos atención en eso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Madián? Vamos a terminar. Madián te hace entrar en temor, te sientes perseguido y sientes que no puedes ahí, siempre estás limitado, porque Madián está ahí. O una de dos, o te levantas como Gedeón, o nos seguimos quejando. Y yo le voy a recomendar, más bien, póngase de pie, por favor, ya concluimos. No se queje, mejor. Póngase de pie y empiece a cumplir el propósito de Dios, por el cual Dios lo plantó ahí en su casa, en su familia y también, sobre todo, en esta iglesia, en esta familia que tenemos en Cristo. Pelee por los suyos y no camine en temor. Analice si Madián o los amalecitas están asediando probablemente a sus hijos. Analice si Madián probablemente esté metido, no sé, ahí en su cocina. Por eso siempre hay falta de muchas cosas. Investigue si Madián no se ha metido probablemente en su matrimonio, en su trabajo. Investigue, analice, dígale al Espíritu Santo que le abra los ojos y que diga: Espíritu Santo, muéstrame qué cosas son las que están mal en mi casa. Amén. Y Gedeón es un claro ejemplo de que Dios puede hacer grandes cosas con hombres pequeños. Ahora, si usted me dice: pastor, es que yo no tengo la habilidad ni la fuerza y no sé, nunca había escuchado de Gedeón. Bueno, ya escuchó. Y se lo decía, no es con su habilidad o su entendimiento, es con el Espíritu Santo de Dios. Y si usted no sabe ni por dónde empezar, bueno, para eso tiene a Dios. Pregúntele y dígale: Señor, ¿dónde tengo que empezar? ¿Hacia dónde tengo que jalar? ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ya venció por nosotros. Ahora nos toca solamente analizar y saber cómo es que tenemos que hacer las cosas. Yo le quiero preguntar: ¿quiere cometer los mismos errores una y otra vez? ¿Sí o no? Porque el pueblo era así. Al pueblo de Israel le gustaba tropezar con la misma piedra una y otra. Hasta hay una canción por ahí. Y hay gente a la que le gusta eso. Que el pecado es tan rico que ahí vamos cargando la piedra y cuando queremos caer la echamos adelante para volver a caer en el mismo pecado. Eso también podría ser.